Entonces a comenzar a grabar. Comenzamos a grabar también de este lado. ¿Dónde está? Aquí está. Ya sabes. Listo. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Tierra Viva, un podcast de Maya Land Group, donde estaremos hablando desde la visión de la bioconstrucción, la bioinversión, el biodesarrollo, energías verdes y sustentables y reciclaje. El día de hoy es nuestro capítulo 1 y tenemos el honor de estar aquí con mi buen amigo Alejandro Granja. Un placer, amigo. Muchas gracias por Pues el honor de ser el primero aquí en tu podcast, muy emocionado y de ser parte y de poder ahora sí que co-crear con mi buen amigo Eric. Para los que no lo conocen, Eric es una persona que cuando llega y lo conoces, como los elementos, lo que toca cambia. Es una presencia que vale y es una presencia que aporta. Entonces te quería también a ti dar las gracias por invitarme a estar contigo en este espacio y pues poder compartir. Muchas gracias, Alex. Pues es un placer realmente que me dieras la oportunidad y que te dieras el tiempo, porque yo sé que eres una persona sumamente ocupada. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Yo lo sé que siempre hay tiempo. Y no solo para los amigos, siempre hay tiempo para las actividades que tú estás haciendo, hay que darles tiempo. Claro, sí. Al final del día, pues esto es beneficio para todo mundo, sobre todo para el mundo, ¿no? Es correcto. Muy bien, Alex, pues vamos a entrar en materia. Me gustaría que nos hablaras un poco de quién es Alejandro Granja. Pues mi nombre es Alejandro José Granja Peniche. Nací en Mérida, Yucatán. Mis papás son yucatecos. Tengo 42 años, nací en julio del año de 1982 y soy empresario. Soy un empresario que me presento y me reconozco como un empresario holístico, porque estoy convencido que el día de hoy hacer negocios tiene que ser hacer plataformas de crecimiento, hacer plataformas donde la gente que llegue pueda desarrollarse y hacer lugares seguros en todos los procesos involucrados en lo que es hacer un negocio. Y tenemos que hacer para esto incluir a todos los factores. En un negocio donde no gana la tierra, en un negocio donde no gana el vendedor, en un negocio donde no gana la empresa, en un negocio donde no gana el cliente, no está haciendo negocio. Entonces, para que la riqueza se multiplique, esa es mi visión como empresario holístico y eso es lo que hoy promueve Alejandro Granja. Muchas gracias, Alex. Platícame, ¿de dónde nace la idea de Grupo Colorines? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Mira, es una idea que ha ido evolucionando. No te voy a hablar tanto del nombre, sino de la marca, la empresa, el grupo que somos el día de hoy. Tengo una trayectoria en el sector inmobiliario. Empecé haciendo negocios de la rama de real estate, como desarrollador, como constructor, como financiero, como desarrollador de tierra desde el año 2006. La primera razón social que yo constituí fue en el año 2006. Estamos hablando de hace 23 años. Y mi primer proyecto fue casas de interés social en una localidad aquí cerquita de Mérida que se llama Humán. Y ahí me di cuenta que el verdadero valor está en la tierra. Empecé a acumular inversión para poder tener más banco de tierra y de desarrollar vivienda en ese momento. Me di cuenta que el negocio estaba en la tierra, donde más podía hacerle ganar a la gente y a mis inversionistas era en la tierra, también donde más podía ganar yo era en la tierra y donde más podíamos ganar todos los que llegaban era si esa tierra seguía adquiriendo valor. Y con el camino y el proceso y con el tiempo me di cuenta que a la tierra se le puede dar valor no solamente a través de publicidad o de infraestructura, también se le puede dar valor a través de los permisos.
y también se le puede dar valor a través de la conservación, también se le puede dar valor a través de no solamente inversión, sino buenos proyectos. No es lo mismo una privada como por ejemplo Ciudad Colorín, que es un desarrollo que empezamos promoviendo como una ciudad inteligente y que para poder tener un proceso evolutivo y darle valor, plusvalía, estamos hablando de negocios, vimos que gracias a Dios existe una tendencia hacia lo bueno, hacia lo natural. Entonces hubo un proceso evolutivo que es obligación, en donde las ciudades inteligentes se tienen que convertir en ciudades conscientes, y ahí es donde entra esa experiencia de traer proyectos que den valor, como es un reglamento. Ahorita vamos a hablar mucho del tema para lo que es bioconstrucción, un reglamento que desde el mensaje y el lenguaje comercial lleve a vivir una experiencia de que vas a vivir en un lugar donde va a haber separación de residuos, donde vas a vivir en un lugar donde va a haber inclusión, donde va a haber respeto, donde va a haber conservación, en donde va a haber un papel protagónico no solamente para los individuos y las vialidades, sino también para las especies que ya están ahí, para los animales que lleguen, para los adultos, para ahora sí que para todos, ¿no? Y que se tiene que considerar desde la concepción del proyecto. Y regresando al punto, por ejemplo, el desarrollar una escuela con un método y una educación diferente, innovadora, y traerlo a un lugar, le da valor a la tierra. Entonces no es solo traer inversión, es traer inversión consciente, lo que puede dar valor, y ese es un proceso evolutivo de lo que hoy cree el grupo. Grupo Colorines tiene un propósito y una visión muy clara, que es la creación, darle valor a la tierra a través de la creación de comunidades conscientes y armónicas. Muy bien. Entonces ahí, a diferencia de una meta o de un objetivo, esas son numéricas y es a cuántos clientes queremos llegar, cuánto queremos vender, cuánto queremos invertir. Te estoy hablando del propósito, y la visión es crear esa comunidad consciente para darle valor a la tierra, en donde puede ser parte incluso gente que no la está viviendo, pero que cree en darle ese valor a la tierra y que cree en esas comunidades conscientes y armónicas para su inversión. Efectivamente. De hecho, pues por eso nos conocimos nosotros, porque yo me convertí en un inversionista de Grupo Colorines a través de el lugar de San Pedro, ¿no? En Todos Santos, Yucatán. En Todos Santos, ahí fue donde yo realmente conocí a Alejandro Granja, y pues nos hemos hecho muy buenos amigos porque tenemos varias cosas en común. Y entre esas, pues es el conocer la tierra y cómo sacarle el mejor provecho, pero sin lastimar a la naturaleza tanto, ¿no? Digo, al final del día es inevitable que haya cambios, pero lo que estamos buscando es que sea sustentable, que de alguna manera el daño que podamos ocasionar como seres humanos se revierta a través de tener ideas verdes, construcciones verdes y alternativas, ¿no? Platícanos un poquito de los desarrollos. ¿Qué desarrollos ya han hecho en el estado, Alex? ¿Cuál es la visión de cada desarrollo, así rápidamente? Mira, ya mencionamos Ciudad Colorín, que es una ciudad consciente, es un proyecto que yo lo llamo un proyecto de vida, porque es el lograr crear cerca de Mérida esta comunidad en donde exista un espacio, y así como hay una acupuntura humana, que tú bien lo conoces, tiene que existir una acupuntura urbana. Podemos también mencionar y resaltar lo que es Todos Santos, en donde está San Pedro, en donde se juntan 3 proyectos, que es una comunidad holística aislada. Mucho del discurso comercial, yo me acuerdo cuando llegaba alguien y me decía es que está muy lejos, y le decía es que no queremos estar cerca. Si tú estás buscando un proyecto cerca de Mérida, este no es el lugar, tenemos otros, pero San Pedro está a 1 hora y media de Mérida, Todos Santos, que es donde está San Pedro, está a 1 hora y media de Mérida, y es un proyecto
yo lo veo también como mi proyecto de vida, en donde está llegando gente que esté buscando esos espacios en donde puedan ahora sí que vivir esa vida más holística, ¿no? Pues mira, yo de ti lo oí. Te veniste del DF. Cuando yo le pregunté a Eric por qué invertiste aquí, cuando él empezó ese emprendimiento de ser papá, así me lo compartiste, para poder estar más tiempo con su familia, hijos, se vino a vivir a Mérida, se dio cuenta que aún siendo ciudad te va absorbiendo, entonces se salió de Mérida en ese entonces y se fue a vivir a un pueblito en la playa, que es un paraíso, pero ahí verdaderamente, pues muchas veces cuando nos salimos de una ciudad dejamos muchas comodidades por otras, que es la calidad y el tiempo que puedes dedicarle a tu familia, a ti y a esos espacios, ¿no? Exactamente. Esa, vamos a llamarle, sin quitarle ese valor de grandeza, manteniéndolo simple, hay mucho más riqueza de la que podemos imaginar. Y con el tiempo, tú mismo me dijiste que si quieres seguir conservando ese tiempo y esa calidad, ya teniendo todos un teléfono, señal y wifi, ya ni los pueblitos chicos van a servir para poder encontrar esos espacios. Así es. Y por eso creamos esta comunidad aislada, en donde está llegando gente que esté buscando esos espacios, en donde está buscando esas personas que quieren una vida para ellos y sus seres queridos. Y quiero platicarte un tercer proyecto del que vamos a platicar igual más adelante, que es Vía Marina. Vía Marina es un concepto que ha desarrollado Grupo Colorines en Quintana Roo y en Yucatán, de crear lugares con una mejor calidad de vida, en donde lo logremos fomentando una relación más estrecha entre el ser humano y el terreno que vive. Vamos a platicar de esto más adelante, vamos a platicar de Vía Marina Telchac, pero es un proyecto nuevo como grupo, que lo estamos comercializando hace algunos meses, pero que va a marcar una diferencia en el mercado y en Telchac por el tipo de proyecto que estamos promoviendo y el reto que estamos aceptando. Muy bien, Alex. Platícame, la tierra, ¿es un bien? ¿Es una inversión? ¿Es una bioinversión? ¿Cuál es el concepto de la tierra? Ya hablaste al principio un poquito de todos estos valores, pero ¿cómo debe de verlo una persona que está ocupándose en ver a la tierra como algo diferente? Mira, vamos a hablar de lo que es un tipo de cambio. Un tipo de cambio es energía. El dinero es energía, ¿no? La tierra es un elemento. Claro. Hablando de los elementales y hablando del fuego, el agua, la tierra es un elemento. Entonces, decir que la tierra es un tipo de cambio es limitarla. Claro. La tierra es, yo creo, un concepto universal, limitado, lo cual, al ser también un elemento, le podemos dar un valor sagrado y tenemos que hacernos conscientes los que de una u otra forma estamos generando riqueza a través de ella. Hay más que una deuda, hay un compromiso energético en hacer lo que estamos haciendo, y por eso la tierra puede ser un tipo de cambio, la tierra puede ser el paraíso en el que vivimos, la tierra puede ser algo destinado a la conservación, pero la tierra es hoy la que nos da todo y la que nos sostiene. Por supuesto. Entonces, dándole ese valor, hoy hay muchas tendencias en donde la abundancia ya no es mal vista, pero también cómo la estás generando, claro, es, creo, lo que marca la diferencia. Esa tendencia mundial de conservación, esa tendencia mundial obligada en estas nuevas generaciones de bienestar, son ya obligadas porque hay una cuenta regresiva. Hubo una generación desde la revolución industrial
en la que le dejamos como seres humanos, como especie, de dar ese valor. Entonces, si el día de hoy existe una tendencia de irle dando ese valor desde la conceptualización de los proyectos a la parte comercial y al consumidor final, yo creo que esa abundancia, ese tipo de cambio, se le está dando un buen lugar y no está mal esa generación o derrama de riqueza. Claro, sí, al final del día, pues bueno, es parte de un proceso de desarrollo, no estamos exentos de ello, ¿no? Y no podemos tampoco estar aislados de la realidad del mundo, ¿no? Tenemos que readaptarnos y creo que parte de la bioconstrucción es ese concepto, el retomar los conceptos originales para retribuir también a la tierra todo lo que nos da cada día, ¿no? Exacto, acabas de decir algo que es muy importante. La bioconstrucción es la evolución de los métodos constructivos para regresar a lo básico, pero que era lo mejor para todos. Exactamente, sí. De hecho, la siguiente pregunta viene muy enfocada a eso, ¿no? ¿Cómo Grupo Colorines ataca o se enfoca en los procesos constructivos, el reciclaje y las tecnologías verdes como un proceso de bienestar para los desarrolladores y para los desarrollos y para los inversores que invierten en estos desarrollos? Mira, nosotros estamos conscientes que como desarrolladores de tierra y al estar creando espacios para que lleguemos seres humanos, de una u otra forma estamos desplazando especies. Entonces, las reglas del juego tienen que ser muy claras. Nosotros tenemos en todos nuestros proyectos reglamentos que van más allá de lo que la ley estatal municipal permite. Son reglamentos de construcción bajo un régimen de condominio en donde incentivamos, motivamos, regulamos y obligamos a la gente que está llegando a hacer y a conservar más de lo que la ley pide. En todos nuestros proyectos manejamos un porcentaje de afectación menor al 64%, o sea, 64% de área vendible. Lo estamos llevando todavía más abajo porque tenemos un coeficiente de uso de suelo, un coeficiente de ocupación del 50% del terreno que ocupas, lo cual se reduce ese 64 al 32. Y además estamos ya promoviendo, como en este desarrollo de Telchac, un estudio, pero que es una obligación en el reglamento, que se llama el menor impacto viable, en donde nuestros proyectos, en particular hoy, de los que están denominados vía marina, Quintana Roo, Yucatán, son proyectos que tienen que ser piloteados. En el tema de pilotes existe un menor impacto en la tierra. Entonces no es lo mismo una casa de 300 metros ocupando 300 metros, una casa de 300 metros piloteada a 60 centímetros. Así es. Y que tiene solamente pilotes, ¿no? O sea, valga la redundancia, el impacto es mucho menor, el flujo de las especies existentes se conserva en un porcentaje, no en la totalidad. Siempre el ser humano a donde llega desplaza, es la naturaleza humana, no voy a entrar a juzgarla, pero es lo que es, pero podemos mejorar esta relación a través de esto. ¿Cómo el grupo lo está haciendo? A través de estos reglamentos, a través de estos estudios, a través de llevarlos a cabo, que no solo sea marketing, y también incentivando el uso de bioconstrucción y de tecnologías amigables en tu proyecto, porque no solo lo que vendemos son terrenos en este momento. Entonces, tu proyecto a la hora de construirlo tiene que regirse por un reglamento, y ese reglamento, si tú llevas a cabo este tipo de tecnologías como las que promueves, las de bioconstrucción y tecnologías amigables, va a estar subsidiado tu cuota de mantenimiento entre un 20 y un 30%. Eso es algo que estamos premiando. La utilización de este tipo de tecnologías. Y la conservación. Claro. Y ahí hay una conversación de ¿por qué premiar lo que debería de ser consciente y obligación?
porque estamos en una etapa evolutiva en la que es importante todavía despertar esa conciencia, y muchas veces premiándolo vamos a poderlo despertar, y sí necesariamente el reglamento con este subsidio va a marcar una diferenciación. Claro. En Yucatán no es obligación separar tus residuos. Sí, eso lo sé. Entonces yo sé que este podcast y este programa lo van a escuchar muchas gentes de otros lugares, donde van a decir, o sea, está hablando de la separación de residuos como si fuera algo extraordinario. En Yucatán no es obligación, en nuestros desarrollos sí. Y marca una pauta. Sí, y es súper importante porque al final del día, si no hay esta separación de residuos, todo llega contaminado y es un trabajo triple, no doble, es triple, porque hay que separar, hay que limpiar y luego tratar de reciclar. Tratar de reciclar, porque se pierde mucho. Exactamente, creo que el tema del reciclaje es un tema muy importante que debería de acatar la visión de los gobiernos. No me quiero meter en conceptos gubernamentales, pero sí que sea mucho más estricta y regulable, y qué bueno que Grupo Colorines esté enfocándose en esa área para que la gente genere conciencia, ¿no? Y aquí es donde entramos a nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo capacitamos a los inversionistas? ¿Qué tipo de capacitación están teniendo para lograr este tipo de cambio mental y social? Porque al final del día es parte de una estructura y de una red que, si se logra hacer y llevar a cabo, pues el beneficio es para todos, ¿no? Mira, te voy a decir lo que tratamos, pero te voy a decir lo que verdaderamente creo que nos va a funcionar. Nosotros estamos desde el lenguaje comercial, incluyendo ese valor en el discurso. Un poco más desmenuzado, queremos que el vendedor promueva el desarrollo desde las bondades de esta parte consciente. El vendedor muchas veces lo hace, el cliente muchas veces lo acepta, pero la realidad humana, me incluyo, es que lo vemos a futuro. A mí pensar que va a haber algo que me va a obligar a cambiar me hace sentir que estoy haciendo cambios. Claro. Quiero ver cuando la gente llegue cómo va a resistirse a lo que compró, claro, y sabía que tenía que hacerlo. Entonces, es un proceso evolutivo que nos está llevando desde el lenguaje comercial a volver el producto atractivo a través de la conciencia. Claro. Yo lo ofrezco con un lenguaje de conciencia, el inversionista lo acepta con un lenguaje de conciencia, pero no empiezan ahí los cambios. No, al final del día... Pero ahí empieza la ceremonia. Sí, al final del día creo que es un compromiso y por eso se les está vendiendo desde el principio con ese... Y yo le preguntaba a un abuelito, un gran maestro, ¿cuándo empieza la ceremonia? ¿Cuándo empieza el curso? Y me decía, la realidad es que empieza desde que uno acepta ir. Tú has organizado eventos holísticos. Claro. ¿Cuántos te dicen que van a ir y cuántos llegan? Muchos y llegan pocos. Entonces el proceso empieza desde que acepta uno ir, pero el proceso se consolida cuando uno llega. Como grupo vamos a llegar a todo. Ahora, la gente que está llegando está en un proceso en el que se está preparando. Tengo un buen amigo inversionista, cliente de San Pedro, un proyecto consciente, en donde los espacios definitivamente de la gente que va a llegar por el tipo de reglamento son conservados. Entonces, él colecciona tenis. Ok. Y yo le hice la pregunta, ya yendo a ver el terreno donde había él invertido, ¿cuáles 3 de tus 250 tenis, tiene 250 pares de zapatos, vas a llevar? Y él está consciente que está en un proceso de desprendimiento. Así es. Quiero ver dónde los va a guardar. Quiero ver si los va a regalar. Pero lo que yo sí te quiero decir es, al cliente, al inversionista, que es también nuestro vendedor, se les está dando todo este lenguaje, todo este mensaje, que le está dando valor al proyecto, y que se están preparando mentalmente a aceptar esos cambios que deberían hacerlos desde ahorita. Claro. El proyecto, además de un reglamento, le hacemos un manifiesto en donde el inversionista se compromete
a ser parte de esto, que vamos a platicar de los materiales, de crear un mejor ambiente, a donde sea que llegues, dejarlo mejor, que eso es muy difícil, porque simple y sencillamente si llevas mandarinas y cáscaras de mandarinas, a veces no era el lugar para ponerlas. Y exactamente. Hay todo un cambio de cultura, pero sí definitivamente el trabajo que está haciendo Grupo Colorines es resaltar y destacar ese propósito para darle valor a la tierra en todos sus procesos, desde la conceptualización del proyecto para que la parte comercial se vuelva ese agente. Ahora, en la escuela estamos promoviendo un sistema, ya tenemos hoy una escuela con 4 años funcionando, es una empresa sin fines de lucro, pero fue un proyecto que yo en lo personal me involucré para ir creando estas comunidades educativas, y desde ahí se manejaba y se maneja el tema de residuos, y me encanta cuando oigo y escuché por primera vez a mi hija decir: sin revoltura no hay basura. Así es. Yo creo que los verdaderos agentes de cambio van a ser los niños. Yo creo que cuando los niños lleguen y oigan el reglamento, les van a decir a sus papás: está hecho para algo, y creo que ese cambio viene en esa generación que nos vino a educar. Sí, al final del día las nuevas generaciones son los que realmente se van a enfrentar al reto que nosotros estamos dejando para que haya cambios profundos dentro de la conciencia y de los hábitos de los seres humanos, ¿no? Y hay que darle esas herramientas y crear desde el día de hoy esas reglas del juego en todas las áreas y giros de negocios. Así es, yo estoy totalmente convencido de que sin basura... sin revoltura no hay basura, ¿no? También... Sin revoltura no hay basura, sin revoltura todos los residuos son incluso hasta un negocio. Así es, por supuesto. Porque tienen valor. No estoy hablando solamente de hacer negocios, sino de generar riqueza a través de darle valor. Exactamente, porque al final del día, si tú reciclas, puedes utilizar esos recursos para crear nuevas cosas, ¿no? Inclusive lo que le llamamos basura nunca es basura. En realidad es un bien que no está teniendo ese valor que tú estás hablando, justamente. Porque no se le da un destino. Porque culturalmente no nos educaron para eso. Nos educaron, tú y yo crecimos en una generación diferente, igual que muchos de los que nos están viendo, pero también crecimos en una etapa donde hubo un cambio de paradigma de pensamiento social y psicológico, muy fuerte, ¿no? Donde tenemos que tener un compromiso. Por ejemplo, yo viniendo de la Ciudad de México, de repente un día te dijeron, pues tienes que separar la basura, ¿no? Y tienes que separar la basura, ¿no? Ahora creo que el verdadero reto es que en todos los lugares del mundo, no solamente en México, realmente haya una separación de los residuos con el fin de sacarle el mejor provecho y evitar esa polución, esa contaminación que tiene el mundo, ¿no? Y aquí entra la siguiente pregunta, que es: ¿qué tipos de materiales son los que se utilizan o cuáles son los que se van a promover para que haya construcciones conscientes en Grupo Colorines? En el manifiesto y en los reglamentos de construcción de las personas que están invirtiendo y comprando terrenos, se manifiesta que se tiene que utilizar el 40% mínimo de materiales de la zona, de 40 kilómetros alrededor. Y no estamos hablando del proveedor, estamos hablando de maderas, estamos hablando de piedra, estamos hablando de la utilización de los recursos de la naturales zona para poder crear este tipo de comunidades y para también darle y generar valor a las comunidades donde estamos llegando. Sí, porque al final del día todo esto impacta primero a las comunidades que ya están establecidas cerca de la zona e impacta al ambiente, pero entre más utilicemos recursos de la zona, menor será el impacto ambiental que haya, ¿no? Aunque utilicemos... Y no solamente en el desarrollo en el planeta. Sí, se ahorran fletes, se ahorra energía, hay conservación, entonces, y además se crea un mejor lugar. Claro. Definitivamente. Sí lo estamos haciendo, estamos promoviendo esa parte del 40% de los materiales de la zona, y también estamos promoviendo la separación de aguas, estamos promoviendo el uso de tecnologías amigables, estamos promoviendo el tema del manejo de residuos también, no solamente hidráulicos, sino también sanitarios, y todo esto es a través de un reglamento en donde si tu proyecto arquitectónico tiene estas tecnologías y estas características,
tu mantenimiento va a ser menor al de una casa tradicional. Por supuesto, siempre. Sí, sí. Y cuando hablo de tu mantenimiento, estoy hablando no solamente del mantenimiento de la vivienda, estoy hablando también de tu cuota de mantenimiento del condominio. Claro. Allí es donde nosotros incentivamos. Si una persona va a pagar $100 de mantenimiento al mes y tiene estas tecnologías y lo demuestra desde todo su proceso constructivo, en donde su casa tiene no solamente estos materiales, sino también estos procesos de separación de residuos de aguas y de residuales, va a poder, y de cómo obtener su energía, va a poder tener ese subsidio en su cuota general de mantenimiento. Eso es como el grupo lo está promoviendo, incentivando y claro, obligando. Y ahí la pregunta sería, pregunta obligada, ¿cómo ves a los inversionistas? ¿Realmente se están comprometiendo? Porque muchas veces vemos a inversionistas que compran por negocio, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Los inversionistas, cuando escrituran, y en un régimen de condominio, la escritura trae por obligación jurídica un reglamento. Entonces, los estoy viendo firmar. Ok. Están conscientes de que van a tener que acatar. Y no es algo que no le vaya a dar valor a su propiedad. Y no es algo que no sepan. Claro. Están avisados desde Crear antes. comunidades, darle valor a la tierra a través de la creación de comunidades conscientes y armónicas. Eso me encanta. Si no la vives y si lo estás comprando para invertir, le estamos dando un valor a esa tierra que estás comprando para invertir con una diferenciación consciente, pero que si es tu negocio generar flujo, va a marcarse una diferencia. Claro. Y eso te va a hacer ganar dinero y te va a hacer sentirte orgulloso de la manera en la que lo estás ganando. Eso me gusta, ¿no? Las tecnologías verdes, al final del día, no solamente es utilizar los recursos, sino también aquellas tecnologías que disminuyan el impacto ambiental, ¿no? O sea, cerrar el ciclo verde, ¿no? Reducir las emisiones, reducir los gastos, reducir el impacto, ¿no? Y el aprovechamiento. Perfectamente bien establecido, ¿no? Pues bueno, entonces hablemos ahora de Vía Marina. Platícanos un poquito de estos proyectos que tenemos en Yucatán y en Quintana Roo. Vía Marina es un eje vector dentro de los desarrollos. Estamos hablando son proyectos muy grandes. La Vía Marina va más allá de una avenida, porque es todo un concepto que hemos trabajado como grupo de conservación, de regeneración, porque no solo es conservar, y que va a ser el eje vector de estos dos proyectos, Telchac y Quintana Roo, Cancún, porque alrededor de la Vía Marina se están dando estos proyectos que tienen un reglamento consciente. La Vía Marina es este espacio que va a traer y que va a conservar vegetación, en donde vas a poder circular en coche, en donde vas a poder circular caminando, donde vas a poder circular en bicicleta, en donde va a haber espacios para que lleguen estas iniciativas de conservación, fundaciones, y en donde al vivir todos alrededor de esta columna vertebral consciente, se nos debe de recordar todo el día ese propósito. Vía Marina viene acompañado de todos estos reglamentos que acabamos de hablar, menor impacto viable, ese es MIB, ese es el concepto, vamos a llamar padre de lo que es Vía Marina, que es crear estas comunidades en donde se impacte lo menor posible de la tierra para mejorar esa relación entre el individuo y la tierra que habita, y eso genera valor. Okay. Yo te lo voy a contar muy sencillo, Eric, y tú eres una persona que lo ha vivido. Yo en Mérida, su casa, vivo a las afueras de Mérida, en una localidad que se llama Sitiá. Yo llegué ahí hace 12 años con mi esposa Tatiana y me tocó en junio noches frías. Me tocó vivir en un lugar que, al no haber tanto impacto alrededor, porque no había tantas casas como hay hoy, 11 años después, la diferencia de temperatura era de 2 a 3 grados, que tú dices, oye, 2 a 3 grados, no es nada, no, sí es mucho. No solamente en una ciudad como Mérida. Claro. Si la temperatura del planeta en los próximos 50 años se mueve 3 puntos,
Va a ser una catástrofe. Se extingue el 70% de las especies. Sí. No lo vemos, pero insectos que antes de niños veías en todos lados, luciérnagas. Las luciérnagas, sí. Están en peligro de extinción. Así es. Entonces, las ves mucho, porque cuando hay son muchas, pero ya no las ves en todos lados. No. Entonces, creemos que por no ver esas especies de insectos, solo se está extinguiendo el rinoceronte. Sí, no. Entonces, la vía marina es ese concepto y por eso el menor impacto viable. Pero hablándote de la historia que te estoy contando de cuando yo llegué a Sitiá y cómo está Sitiá hoy, yo sí creo que los desarrollos que estamos haciendo con menor impacto viable van a tener una calidad de vida muy diferente. Totalmente. A las grandes ciudades o los desarrollos que estén alrededor que no lo estén procurando. Así es. Nosotros no lo estamos haciendo solo para marcar una diferenciación y poder decir te lo dije, sino que también lo estamos haciendo para motivar a nuestra competencia y hacerla crecer, porque va a ser un factor que a lo mejor en este momento el inversionista no se va a dar cuenta, pero que sí lo va a sentir cuando llegue a su casa, cuando lo viva. Telchac es una zona, voy a hablar de Telchac, voy a enfocarme a vía marina Telchac. Telchac es una zona que tiene 30 kilómetros de costa frente al mar y que ya todos son proyectos y desarrollos turísticos millonarios, marinas frente al mar. Pero todos estos asentamientos económicos derraman y traen recursos. Pero déjate tú de que derraman recursos, atraen servicios, atraen a más gente y se va a dar un centro de población como hoy es Chelem para los canadienses, en Telchac, de 12,000 a 15,000 personas viviendo ahí en 10 años. Estamos hablando de que va a ser un municipio de los más importantes de Mérida, porque la gente que va a llegar a vivir esta zona de Telchac va a llegar a vivir, va a llegar a trabajar en sus computadoras, va a llegar a trabajar en sus proyectos, y eso va a hacer que sea un centro poblacional con un poder adquisitivo alto. No va a llegar gente porque hay chamba, sí, definitivamente. Ya hay gente ahí y tienen mucha chamba, pero la gente que va a llegar a vivir ahí es gente que va a querer estar al lado de Mérida, pero que va a llegar por esa calidad de vida. Entonces, si lo visualizamos, Telchac es, para todos los que están oyendo el podcast, algo que tienen que poner en su radar, porque en 10 años va a ser el centro poblacional más importante de Mérida, con mayor crecimiento y que va a tener servicios para gente con poder adquisitivo. Así es. Si nosotros hoy, que tenemos como empresa esa visión de llegar a Telchac con un proyecto de más de 260 hectáreas, en donde además alrededor ya hay más de 1,300 hectáreas en proyectos con permisos, si el día de hoy no damos más de lo que la ley pide, no vamos a poder haber logrado este sueño como empresa de marcar una diferencia. Así es. Entonces, yo veo Telchac como una oportunidad de desarrollo y nosotros como Grupo Colorines, en esa oportunidad de desarrollo y plusvalía, queremos poner un ícono del que desde hoy, pero que en 10 años se vea y se siente esa diferencia en un centro de población que va a ser de más de 50,000 personas, pero en 10 años van a ver ya ahí viviendo, no en nuestro desarrollo, alrededor, en toda la zona, entre 12 y 15,000 personas, familias allá aterrizadas. Establecidas. Y la vía marina va a ser una columna vertebral en toda esta zona de conservación y de promoción de todas estas tecnologías para que sea un emblema de conservación en la zona que le dé valor y calidad de vida. Wow, pues sí, es un proyecto que yo ya lo veía venir, toda esta zona de Telchac, desde Chicxulub hacia allá, ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años, pero ahorita ya se está volviendo una realidad que es inevitable, ¿no? De hecho, por ahí yo había leído en algún artículo hace como 3 años que el objetivo es de esa zona que crezca y se vuelva una zona como la de Miami, ¿no? Sin duda.
Sin duda. En Nueva York, en Florida, en Los Cabos, Peñasco, en California, estas comunidades de retiro, que no necesariamente son para gente, para el adulto mayor, sino que son comunidades de retiro que ya son muchas veces para familias jóvenes. Claro. Se están creando y Telchac, como tú bien dices, Chupxulub, toda esta parte de la costa yucateca va a ser ese lugar. Así es. Pues hay mucho potencial y hay mucho por lo que debemos de estar ya pensando también si vamos a invertir, si vamos a hacer una bioinversión, porque tenemos que ver también que no es nada más ganar dinero, sino que le demos un sentido a la tierra, que le demos un sentido a nuestra inversión económica, pero sobre todo de tiempo y de energía, porque no es nada más tener un terreno, se trata de un compromiso social y personal, ¿no? Donde tú te comprometes a realmente integrarte a un sistema diferente. Bueno, Alex, para acabar, yo sé que tienes cosas que hacer. Estamos bien. ¿Dónde se ve Grupo Colorines con proyectos de bioinversión, de tierra, de bioconstrucción en 5 años, en 10 años? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el futuro de Grupo Colorines? ¿Y por qué la gente tiene que voltear a vernos? Estamos en un proceso constante evolutivo de crear estas comunidades y de darle este valor a la tierra. Traemos grandes proyectos para este año que van a ser exitosos, de creación patrimonial, pero en donde estamos manteniendo este equilibrio consciente en todos nuestros proyectos. El reto en el 2025 es no solamente la conservación, sino también la regeneración y el poder crear esos vehículos a través de la tierra, esos vehículos a través de la tierra conscientes para generar patrimonio y riqueza. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión del grupo? Seguir dándole ese valor sagrado a la tierra, en donde podamos hacerla llegar a todas las personas, no solo a las gentes que tengan mucho dinero, sino a todas aquellas personas que quieran seguir invirtiendo, que quieran seguir haciendo un patrimonio y que creemos verdaderamente como grupo que ese valor tiene que ser a través de la conciencia, de la regeneración y de proyectos en donde la tierra siga siendo ese protagonista. Hoy estamos en un proceso de certificación de empresa tipo B, que es un gran reto. No es un proceso que haces una actividad y te dan tu certificación. Es todo un proceso de auditoría en donde abrimos todas nuestros libros, claro, a esta certificadora. Nos dicen cómo estamos, nos marcan qué tenemos que cambiar y si logramos los 80 puntos nos la dan. Okay. Es una meta, es un objetivo y es un compromiso del grupo lograr esta certificación. Nos debe de llevar tal vez un año, año y medio. Pero la pregunta que tú me hiciste es cómo veo el grupo, y es una empresa tipo B. Las empresas tipo B se reconocen a nivel internacional como no las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Y hacia ahí es donde vemos este crecimiento, esta dirección de Grupo Colorines, en donde la gente que llegue, como los proyectos que lleguen, todos sigamos ganando. Como Alejandro, mi compromiso es ese. Yo soy director holístico hoy de Grupo Colorines y mi compromiso es seguirle dando esta dirección o bajar esta visión en los proyectos de conciencia, de conservación y de poder seguir siendo ese vehículo financiero para que la gente pueda hacerse un patrimonio que siga agarrando valor. Bueno, pues hay que ir hacia adelante, Alex. Muchas felicidades por estos procesos que están cumpliendo. Yo espero que en los próximos podcasts
podamos hablar de este tema de la certificación y que a lo mejor ya estén certificados y nos hables más profundamente de ello. Quiero ponerme a sus órdenes. ¿Puedo proponer mis redes sociales? Adelante. Cualquier duda, pregunta que tengan, con el permiso de mi querido amigo Eric, estoy en redes sociales, en Instagram en particular, @elnetas_. El Netas con guión bajo es mi cuenta, yo la reviso, la tengo aquí en mi teléfono y a veces tardo un poco, pero me gusta responder todas las preguntas. Escríbeme y estoy para servirte. Muchas gracias, Alex. De todos modos, nosotros vamos a compartir dentro del contenido ahí las redes sociales de Alex para quien quiera ponerse en contacto con él, pues bueno, estén listos, ahí lo tengan rápido para poderse en contacto con él. Alex, pues yo quiero agradecerte por todo este tiempo. Esta es la primera de muchas que vamos a tener. Yo sé que vamos a hablar de otros temas, no solamente ahorita de este que fue el primer podcast, pero yo espero que nos estemos comprometiendo para en unos 4 meses hacer una continuación de esta plática. ¿Qué te parece? Bienvenido. Aquí tienes tu casa y yo encantado, mi querido. Te agradezco mucho, Alex. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Dicen que en la primera sesión hay que dar una patada para la buena suerte, ¿no? ¿Me toca dártela? Te voy a dar una palmada y un abrazo, amigo. Yo creo que eso es lo que se necesita. La suerte ya la traes y la abundancia es tuya. Tiene un buen propósito tu programa. Muchas gracias. Gracias, amigo. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Les agradezco mucho su atención y déjenos sus comentarios si tienen dudas, si quieren saber más de Grupo Colorines o de bioconstrucción, ya saben, en Maya Land Group nos dedicamos a construir sueños que se convierten en experiencias de vida. Hasta la próxima. Gracias. Pues muchas gracias, Con Alex. mucho gusto, mi querido amigo. ¿Nos echamos en otro? Sí, si tienes tiempo. Sí. ¿Qué hora es? Yo creo que no sé. Sí tengo.